Hola a todos, hoy en el curso de Historia vamos a continuar hablando de la Edad Contemporánea. Entre sus principales acontecimientos tenemos a los regímenes fascistas. ¿Qué fueron los regímenes fascistas? Fueron dictaduras político-militares de carácter totalitario que predominaron en Europa Occidental durante el periodo de entreguerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Los casos más saltantes fueron los de Italia, Alemania y España. Entre estos se llena el contexto de la Gran Depresión de 1929, o también llamado el crack del 29, donde fue una crisis del capitalismo y que esto produjo una crisis económica. Entre sus características encontramos el totalitarismo, que son regímenes políticos donde el Estado ejerce el control absoluto del poder; el corporativismo, donde buscan conciliar los intereses burgueses y los obreros para así eliminar la lucha de clases; el chauvinismo, donde el Estado fomenta el ultranacionalismo para cohesionar a las masas y facilitar su manipulación; también el caudillismo, donde un caudillo representa los intereses de la población, donde el pueblo le confía la capacidad para resolver los problemas de la nación. El caudillo cuenta con una gran elocuencia y una gran habilidad oratoria. También tenemos que se combate el comunismo y las democracias liberales. Entre sus causas encontramos la crisis económica tras la Primera Guerra Mundial, que se agudiza con el crack del 29, el temor al avance de las ideas socialistas, influenciadas por el éxito de la Revolución Rusa, las malas experiencias con los gobiernos democráticos que no habían logrado mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora vamos a ver los principales estados fascistas. Encontramos el fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, también llamado el Duce, donde tomó el poder en el 1922 tras la marcha sobre Roma, donde fue acompañado por 25.000 fascistas italianos, llamados también camisas negras, donde derrotan al rey Víctor Manuel III. También encontramos el Tratado de Letrán en el 29, donde se da una alianza con la Iglesia Católica y se crea la Ciudad del Vaticano. En la Carta del Laboro se limitan los derechos del trabajador para afirmar el corporativismo, y en el 36 se firma el eje Berlín-Roma. Si tenemos que Mussolini ordena la invasión de Etiopía y Albania. Este era el símbolo del fascismo italiano. Ahora vemos el nazismo alemán, que era liderado por Adolf Hitler, también llamado el Führer. Tenemos que Hitler aprovecha el descontento social en Alemania, producto de la hiperinflación y de las cláusulas que tenía el Tratado de Versalles. Y es así como en 1920 se funda el Partido Obrero Nacional Socialista, nazi. Tenemos que Hitler en el Putsch de Múnich, en el 23, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado y es apresado. Y en la cárcel escribe el libro llamado Mi Lucha, en el 33. Y es así donde en el 33, también ese mismo año, el presidente de la República de Weimar elige a Hitler como canciller y tras su muerte él asume la presidencia. Es así como se inicia el Tercer Reich. En la Noche de los Cuchillos Largos, que fue un acontecimiento de Hitler en el poder, se caracterizó por los asesinatos a políticos que buscaron la depuración interna dentro del partido nazi. Tenemos también la Noche de los Cristales Rotos, donde atentados contra los judíos y sus propiedades se agudizaron. Y también tenemos que el nazismo recibió el respaldo de la gran burguesía imperialista germana, buscó buscó un argumento en la superioridad de su raza aria, y también se puso en marcha la llamada política de higiene racial. Ahora vamos a ver lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un nuevo conflicto generado por las potencias imperialistas con el objetivo de alcanzar el predominio en los mercados mundiales. Fue la guerra más destructiva de la historia. Tenemos en los antecedentes que se firma un pacto entre Alemania y Japón, el Pacto Anti-Comintern, donde se da una alianza fascista para combatir la amenaza de la Internacional Comunista. Alemania anexa a Austria y también toma los Sudetes de Checoslovaquia para facilitar su invasión de Inglaterra y Francia. También tenemos que se da la Guerra Civil Española, donde Francisco Franco, apoyado por los falangistas, o también llamados fascistas, toman el poder en España. Y también tenemos el Pacto Molotov-Ribbentrop en el 39, donde el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética se firma. Este pacto posteriormente va a ser violado por Alemania, que va a invadir a la Unión Soviética.
Entre sus causas encontramos la económica, que era la necesidad de un nuevo reparto mundial de colonias y mercados; la social, que buscó detener el avance de la internacional obrera; la política, donde el Tratado de Versalles llevó a un revanchismo alemán; el fracaso de las naciones, de la Sociedad de Naciones; y la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia. En lo que se refiere a ideológica, había una rivalidad entre tres ideologías, una eran la ideología fascista, los estados fascistas, las democracias liberales y el comunismo. Ahora vamos a ver los países que participaron en esta Segunda Guerra Mundial. Fueron Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, la Unión Soviética y Japón, que fueron las potencias, los principales países que van a ser protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que estos países se dividieron en dos bandos, un lado de los aliados y el otro bando del eje. En los aliados encontramos a Charles de Gaulle, que era el líder de Francia; Winston Churchill, que era el primer ministro del Reino Unido; Joseph Stalin, que era el líder de la Unión Soviética; y Franklin Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos. Por el lado del eje tenemos a Adolf Hitler, que era el líder de la Alemania nazi; Benito Mussolini, que era el líder del fascismo italiano; y Hirohito, que era el emperador japonés. Aquí tenemos a Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos por el lado de los aliados, y la Alemania nazi, Italia e el Imperio de Japón por el lado del eje. Ahora tenemos que ¿cómo se va a iniciar esta guerra? Esta guerra se inicia en el 1939, cuando Alemania invade Polonia. Es aquí donde Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania y la Unión Soviética invade Finlandia. También tenemos que en 1940 Alemania invade Dinamarca, Noruega y Holanda y Bélgica. También tenemos el desarrollo del Plan RAT, que era la invasión de Alemania a Francia. El milagro de Dunkerque, donde escaparon militares aliados de Francia. También tenemos el Plan León Marino, donde era un plan de Alemania para bombardear Inglaterra. Sin embargo, los ingleses logran resistir esta invasión. Y tenemos que Italia fracasa en su invasión a los Balcanes. En 1941 también tenemos que sea el Afrika Korps, donde el alemán Rommel controla el Sahara; la Operación Barbarroja, donde Alemania inicia su invasión de la Unión Soviética, violando el pacto que habían hecho anteriormente; y Stalin declara la guerra a la Alemania nazi. También tenemos el bombardeo a Pearl Harbor, donde el ataque japonés a la base naval norteamericana en Hawái va a suponer el inicio o la entrada de Estados Unidos a la guerra. Es aquí, con ya Estados Unidos incorporado a la guerra, se va a dar la contraofensiva aliada. Estados Unidos entra por el lado de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Es así como en el 42 se dan las batallas de Midway y de Guadalcanal, donde Japón se enfrenta a Estados Unidos. En el 43 el ejército alemán es detenido por la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado, una de las batallas más sangrientas de la historia, donde los soviéticos pasan a la ofensiva. También tenemos la conferencia de Teherán, donde se reúnen los tres líderes los líderes de los aliados, donde se corre el día D. Ahora tenemos que en el 44 se da que Italia es liberada de muere Mussolini, y también se da el desembarco en Normandía o día D, que era el que habían acordado previamente Stalin, Roosevelt y Churchill. Esto va a suponer una de las grandes victorias de los aliados en la guerra. Finalmente, en el 45 se da la conferencia de Yalta, donde se discute la futura división de Alemania, ya con una Alemania derrotada. El ejército rojo llega a Berlín, ante ello Hitler se suicida. También tenemos la conferencia de Potsdam, donde se discuten los términos de la rendición de Japón. Y la estocada final va a ser el ataque con las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, donde Japón se rinde en el acorazado de Missouri. Ahora vamos a ver sus consecuencias. Entre las consecuencias encontramos la económica, social, política y tecnológica. En lo que se refiere a económica, encontramos que se destruyó gran parte de Europa y de Japón. Estados Unidos se consolidó como la hegemonía económica mundial. Ahora en la social tenemos que murieron más de 60 millones de personas y hubo 100 millones de heridos. Los países más diezmados fueron la URSS y China. El problema social de los judíos es desplazado.
Ahora, en lo que se refiere a consecuencias políticas, tenemos el fin de los regímenes fascistas, la división de Alemania, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, el inicio de la Guerra Fría y los juicios de Nuremberg, donde se va a condenar los crímenes de los nazis. En consecuencias tecnológicas encontramos el inicio de la era atómica con la energía nuclear y el desarrollo tecnológico militar, que va a venir con portaaviones, radares, lanzacohetes, etc. Al término de la Segunda Guerra Mundial quedaron dos potencias marcadas, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos estados se van a enfrentar en lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La guerra fue un periodo de tensión y enfrentamientos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por la hegemonía mundial. Esto va a significar que las superpotencias compitieron entre sí por obtener las zonas donde impongan su influencia geopolítica. Este no fue un enfrentamiento directo entre estos países, sino que tan solo se dio una guerra ideológica, que significó el capitalismo, apoyado por Estados Unidos, versus el socialismo, apoyado por la Unión Soviética. El origen de esta guerra es en la conferencia de Yalta, donde se evidencian los primeros desacuerdos entre ambos países. La conferencia de Potsdam, donde se decide la división de Alemania en 4 zonas de ocupación para Inglaterra, Unión Soviética, Francia y Estados Unidos respectivamente. También tenemos que el discurso de la cortina de hierro hecha por el ex ministro inglés Winston Churchill, donde propone un frente occidental para el socialismo, contra el socialismo, perdón, y acusó a la Unión Soviética de haber levantado un telón de acero en Europa. Ahora tenemos los principales acontecimientos entre Estados Unidos versus la Unión Soviética. Tenemos que Estados Unidos ambos desarrollaron planes. Estados Unidos desarrolló el Plan Marshall, que busca reconstruir Europa occidental, y el Plan Dodge, que busca reconstruir el país de Japón. Tenemos que la Unión Soviética, por su lado, realizó el Plan Molotov, que era el plan de reconstrucción y apoyo económico para Europa del Este. También tenemos que se firmó el Tratado de Roma por parte de los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, y por su lado de la Unión Soviética surge la Comecon, que era el Consejo de Ayuda Económica Mutua. También tenemos que se organizan bloques militares para garantizar alianzas en el caso de una nueva guerra. Por el lado de Estados Unidos se organizó la OTAN, que era la organización del Tratado de Atlántico Norte, y lo que fue promovido por la Unión Soviética era el Pacto de Varsovia. También tenemos diferentes doctrinas, como la doctrina Truman o la doctrina Reagan, que va a ser posteriormente, donde la política intervencionista de los Estados Unidos contra la expansión del comunismo en el mundo se agudiza. Asimismo tenemos que se crea la República Federal Alemana, que era apoyada por los Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que era apoyada por la Unión Soviética. También tenemos el macartismo, que era una idea del senador Joseph McCarthy, que impulsó a que Estados Unidos lleve una política de persecución contra las ideas socialistas. En lo que se refiere a la era termonuclear, ambos países compitieron. La Unión Soviética en el 49 alcanza a producir bombas atómicas, y Estados Unidos en el 52 produjo la bomba de hidrógeno, una bomba más potente que la bomba atómica. También tenemos la desestabilización de la Unión Soviética con la llegada de Nikita Khrushchev, en el cual la Unión Soviética tuvo un viraje hacia social imperialismo. Khrushchev propuso la coexistencia pacífica, lo que significa que Estados Unidos y la Unión Soviética debían respetar mutuamente las zonas de influencia. Este pacto lo llevó con el presidente estadounidense John F. Kennedy. Tenemos también la construcción del muro de Berlín, la propuesta de la Unión Soviética, que buscó evitar la migración del sector soviético hacia el sector capitalista. En lo que se refiere a la carrera espacial, la Unión Soviética envió el primer satélite en el 57, el Sputnik, y también mandó el primer ser vivo al espacio, la perrita Laika, en ese mismo año. Por su parte, Estados Unidos envió el primer hombre a la Luna en el 69, llamado Neil Armstrong, pero antes también la Unión Soviética había mandado el primer hombre al espacio en el año 61, llamado Yuri Gagarin. Esto también supuso una guerra de inteligencia. Por el lado de Estados Unidos tenía a la CIA y la Unión Soviética tenía a la
KGB. Ahora vamos a ver los principales conflictos. Hemos dicho que estas potencias no se enfrentaron directamente, sino lo hicieron a través de guerras civiles en diferentes países, como fue la Guerra de Corea, donde tras la derrota de Japón, Corea se dividió en el paralelo 38 con un norte socialista y un sur capitalista. Esta guerra finalmente va a llegar a su fin con el Tratado de Panmunjom, donde finalmente se traza la frontera y queda el norte socialista y el sur capitalista. También tenemos la crisis de los misiles en Cuba, donde fue el punto más crítico y que estuvo a punto de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. La Unión Soviética decidió retirar sus misiles finalmente para evitar una catástrofe. En la primavera de Praga tenemos que la Unión Soviética buscó invadir Checoslovaquia, que fue una orden del presidente soviético Brezhnev. En la guerra de Vietnam tenemos que Estados Unidos inicia la guerra en defensa de su hegemonía, pero no pudo tomar el control del territorio. Esto significó una de las pocas derrotas del país norteamericano. También tenemos que el Tratado de París, Estados Unidos se retira y finalmente Vietnam se convierte en un estado socialista. Tenemos la invasión soviética a Afganistán, donde la URSS comentó que promovía un separatismo, Afganistán. Y también tenemos que Estados Unidos apoyó a los mujahidines, que eran guerrilleros que combatían al comunismo. También tenemos una guerra armamentista, que estos países se llegó a contar con armas nucleares para acabar varias veces con toda la población mundial. Armas nucleares, mayormente. Finalmente la Guerra Fría va a tener como consecuencia la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué fue? Fue el proceso de reestructuración económica y política que condujo a la desaparición de la Unión Soviética. Encontramos entre ellos sus antecedentes, causas y acontecimientos. Esta desintegración se va a dar en 1991. Entre los antecedentes tenemos la muerte de Joseph Stalin en el 53. También tenemos que Nikita Khrushchev asume el poder y con él llegan una serie de medidas que era la coexistencia pacífica que ya habíamos mencionado. Posteriormente tenemos el gobierno de Brezhnev, donde se da la primavera de Praga, el gobierno de Andropov, que se da en su gobierno. Ronald Reagan desarrolla una iniciativa de defensa estratégica llamada la Doctrina Reagan. Esos fueron los antecedentes, ahora veamos las causas. Entre las causas económicas tenemos el estancamiento industrial y agrario, la desaceleración económica debido a la carrera armamentista. En las causas económicas encontramos el deterioro de la calidad de vida de la población producto del incremento del desempleo. En la política tenemos la burocratización del Partido Comunista, ya que en el partido había nacido una gran corrupción y una desviación ideológica del marxismo. Ahora vamos a ver los principales acontecimientos. Tenemos a Mikhail Gorbachev, que gobernó la Unión Soviética en el 85 hasta el 91, donde aplica un programa de reformas. Entre ellos encontramos la perestroika y el glasnost. La perestroika era la reestructuración económica liberal. Se inicia en el proceso de privatización de la economía. En lo que se refiere al glasnost, tenemos que esto es la apertura y la privatización de la información. Hay una libertad de prensa y de opinión. Entre los acontecimientos que llevaron a la caída de la Unión Soviética tenemos la caída del muro de Berlín, donde varias repúblicas declaran su independencia. También tenemos que finalmente la Unión Soviética no va a resistir estas crisis y se disuelve mediante el Acuerdo de Minsk. Finalmente Boris Yeltsin fue elegido presidente de la Federación Rusa y se consolida las reformas liberales. Algo que podemos resaltar es que la desintegración de la Unión Soviética trajo consigo una nueva realidad política que dio paso al llamado mundo unipolar, en el cual predomina el modelo capitalista en su versión neoliberal. Ahora vamos a ver lo que fue la reunificación alemana.
Fue el proceso de integración política de las dos repúblicas alemanas, tanto la federal como la democrática, en el contexto de la crisis del bloque soviético. En la práctica fue la asimilación de la Alemania Oriental a la economía de la Alemania Occidental. Tenemos en los antecedentes donde se da la doctrina Hallenstein, donde la Alemania Occidental rompe relaciones con el bloque socialista, que reconoce la Alemania Oriental. La Unión Soviética construyó el muro de Berlín en Alemania Oriental para evitar la migración de la población hacia el lado occidental. ¿Cuáles fueron las causas de la reunificación alemana? Fueron la crisis estructural del socialimperialismo de la Unión Soviética, el interés de la Alemania Occidental o República Federal Alemana para anexar la Alemania Oriental o la República Democrática Alemana, el descontento de la población de Alemania Oriental por la crisis y falta de oportunidades. Ahora veremos los acontecimientos. Entre los acontecimientos tenemos el medio grano económico alemán, de la República Federal alcanzó un gran desarrollo con el desarrollo financiero de los Estados Unidos. En los años 70, el canciller Willy Brandt plantea la Ostpolitik, que era el acercamiento a la República Democrática. También tenemos la crisis del Estado soviético, la caída del muro de Berlín en el 89. También tenemos la participación de Helmut Kohl, llamado el canciller de la reunificación. La Alemania Federal ofrece su apoyo económico al gobierno de Gorbachev. Y finalmente se dio la conferencia del 2+4, que donde se reúnen los representantes de las dos Alemanias y de las cuatro potencias vencedoras, que eran Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Se acordó la reunificación finalmente, y se dan las elecciones conjuntas donde triunfa Kohl. Es así donde se reunifica Alemania, en el 1991. Ahora vamos a pasar a ver otros acontecimientos importantes durante la Edad Contemporánea. Entre ellos encontramos la descolonización del Tercer Mundo. Esto se da después de la Segunda Guerra Mundial. Encontramos luchas de países que buscan su independencia, esto principalmente en África y en Asia, debido a que se intensificó la explotación colonial, ya que la Segunda Guerra Mundial ocasionó una fuerte crisis en toda Europa, y es así donde los países imperialistas buscan una mayor explotación de los recursos de las colonias. Finalmente esas colonias van a conseguir su independencia. Una de ellas es la India, que alcanza su independencia mediante el famoso Mahatma Gandhi. También tenemos la Revolución China, donde se va a enfrentar el pueblo chino a las ideologías marxistas, y también se sirvió de inspiración de la Revolución Rusa contra el imperialismo estadounidense. Su líder fue Mao Zedong, y finalmente va a triunfar esta revolución china contra la república que en esa época era apoyada por el imperialismo estadounidense, y finalmente se va a fundar la República Popular China en el 1949. También tenemos la Revolución Cubana en el 1959, donde la lucha nacionalista se va a enfrentar frente al dominio de los Estados Unidos y a la dictadura de Batista. Tenemos que la lucha nacionalista era liderada por el Che Guevara y Fidel Castro. Finalmente esta revolución va a triunfar y Cuba se va a convertir en un nuevo país socialista. También tenemos en esta época qué pasaba en América Latina. Pues en América Latina se instalaban gobiernos militares, que eran gobiernos dictatoriales. Estos gobiernos dictatoriales eran apoyados por el imperialismo norteamericano, ya que en esta época se desarrolla el Plan Cóndor, donde Estados Unidos busca apoyar las dictaduras para que de esta manera desarrollen un terrorismo de Estado para que combatan las guerrillas socialistas. Un claro ejemplo de ello es en Chile, donde se va a hacer un golpe de Estado el general Augusto Pinochet contra Salvador Allende, que imponía un modelo socialista. Finalmente va a triunfar Pinochet, pero sin embargo va a cometer varios crímenes de lesa humanidad. También tenemos el conflicto árabe-israelí, donde el Estado judío se va a enfrentar a los estados árabes musulmanes por el control de Palestina. Este es un conflicto que hasta el día de hoy se lleva a cabo. Uno de los principales motivos es el conflicto o el enfrentamiento por la ciudad de Jerusalén, que es un lugar tanto importante para los judíos e importante para los musulmanes, ya que se encuentran varios lugares sagrados. Finalmente tenemos que Estados Unidos apoyó a los muyahidinis, que eran una especie de que eran los habitantes del Estado de Israel, para que combatan de esta forma contra los árabes musulmanes.
en el territorio de Palestina. Tenemos que Israel fue apoyado por las potencias capitalistas, mientras que los palestinos luchaban. Encontramos estados como Egipto, como Irak y como el mismo Palestina. Finalmente, uno de los últimos acontecimientos importantes de la edad contemporánea son los atentados del 11 de septiembre, en el 2001, donde Al Qaeda captura aviones y ataca a los Estados Unidos. Se produce el ataque a las Torres Gemelas. Es aquí donde Bush inicia la invasión a Afganistán e Irak como una medida de contraofensiva contra los ataques terroristas. Muy bien, eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en los comentarios. Gracias.